El 6 de mayo de 2023, Carlos III será coronado rey del Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y de otros 14 estados soberanos. También se convierte en el jefe de la Mancomunidad de Naciones, compuesta por 56 estados, y en el jefe secular de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Carlos III tiene ya 74 años. En la historia de Gran Bretaña no ha habido ningún rey de más edad en el momento de su coronación. Innumerables emisoras de televisión de todo el mundo reportan sobre esta ceremonia. Mientras la cámara de los medios de comunicación se centran en el glamour y la pompa de este acontecimiento, este documental pretende abrir un expediente en 5 partes que muestra una cara muy diferente del rey Carlos III que los medios de comunicación callan en gran medida. Este documental saca a la luz trasfondos estremecedores. Primero, rey Carlos III y sus posesiones. Como heredero al trono de la reina Elizabeth II, el rey Carlos III hereda una gigantesca fortuna. Normalmente tendría que pagar el impuesto de sucesiones como cualquier otro británico. Sin embargo, Carlos está exento del impuesto de sucesiones gracias a un acuerdo de 1993 con el gobierno de John Major. He aquí un breve resumen de las posesiones de Carlos III o su imperio británico. Primero, posesiones de tierras. La muerte de la madre de Carlos le ha convertido en el mayor terrateniente del planeta, ya que la corona británica posee una superficie registrada de más de 2.500 millones de hectáreas en Australia, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Canadá, Gran Bretaña y las Islas Malvinas. Es decir, más de un sexto de toda la superficie terrestre o 75 veces la superficie de Alemania. Segundo, ducados y fincas. Carlos posee los ducados de Lancaster y Cornualles, que incluyen propiedades en las zonas más caras de Londres. Además, ahora posee más de 30 residencias, entre ellas castillos y palacios como el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor, el Palacio de Kensington, el Palacio de St. James, el Castillo de Balmoral en Escocia y Sandringham en Norfolk. Tercero, los fondos marinos británicos. La corona controla casi todo el fondo marino y la mitad de la costa marítima que rodea al Reino Unido. Su valor se estima en más de $100,000 millones estadounidenses. Cuarto, el patrimonio de la corona. The Crown Estate es uno de los mayores grupos inmobiliarios del mundo. Gestiona el patrimonio inmobiliario y de tierra de la familia real y transfiere cada año el 25% de sus beneficios directamente a la tesorería del monarca. Solo en 2020 la empresa obtuvo unos beneficios de 420 millones de euros. De ellos, la familia real recibió unos 100 millones de euros. Quinto, joyas preciosas. La corona británica posee la mayor colección de joyas del mundo. Las joyas de la corona constan de más de 140 piezas. Toda la colección consta de 23.578 joyas preciosas. Entre ellas, Cullinan I, el diamante tallado más grande del mundo, con un valor estimado de unos 440 millones de euros, y el diamante Koh-i-Noor, cuyo valor se calcula en 1.100 millones. Para no tener que revelar su inmensa fortuna privada y poder seguir ocultándola al público, la reina había convencido al gobierno de que modificara en consecuencia un proyecto de ley. Así lo informó el diario Sun en febrero de 2021, citando documentos descubiertos por The Guardian. Una mirada a la historia del Imperio Británico arroja una sombra muy oscura sobre esta gigantesca riqueza del rey Carlos III, que sus antepasados reales robaron muchas veces a la fuerza con derramamiento de sangre. La riqueza de la corona se basa en gran medida en el saqueo de los recursos minerales de los países pobres de origen. Los antepasados de Carlos III estuvieron muy implicados en el comercio con esclavos en los siglos XVII y XVIII, y un documento de 1689, por ejemplo, muestra que se transfirieron al rey Guillermo III acciones de la Royal African Company, activa en el comercio con esclavos. De este modo, la aristocracia británica se benefició sin escrúpulos incluso del comercio de acciones de la esclavitud. Según los cálculos del historiador David Richardson, los barcos británicos transportaron a América al menos 3,4 millones de africanos capturados.
Ante el trasfondo de esta riqueza criminalmente adquirida, la pomposa coronación del rey Carlos III parece una bofetada a todo ciudadano de a pie, que tiene que ganarse el pan de cada día con trabajo y diligencia. Segundo, rey Carlos III y las múltiples conexiones de la Casa Real. Primero, las conexiones con el Foro Económico Mundial de Carlos III. Varios comentaristas informan de que el proyecto Gran Reinicio no fue lanzado originalmente por Klaus Schwab, sino por el actual rey Carlos III. Fue Carlos, de hecho, quien lanzó oficialmente el proyecto el 3 de junio de 2020 con el tweet The Great Reset y se convirtió en el patrocinador oficial. ¿Era Klaus Schwab solo el destinatario de las órdenes del rey Carlos III? Así lo indica también la visita de Carlos al Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2020. Ya allí, Carlos abogó específicamente por una parte del Gran Reinicio, la protección del clima o el llamado Green Deal, Tratado Verde. Sin embargo, un reportaje del Byline Times el 4 de octubre de 2021 revela implacablemente sus verdaderos motivos. El propio Carlos es probablemente el mayor beneficiario de su agenda verde. Dado que la corona británica es propietaria de grandes partes del fondo marino, cada parque eólico marino que se construye aporta gigantescos beneficios a los bolsillos del monarca. En última instancia, esta hipócrita protección del clima bombea los beneficios del aumento del coste de la energía directamente a los bolsillos de los ricos. Es una elaborada máquina de redistribución del dinero en la que la población se empobrece cada vez más. Segundo, las conexiones con la francomasonería. La corona británica ha estado estrechamente vinculada a la francomasonería desde hace siglos. Ya el rey Eduardo VII y también el rey Jorge VI, padre de Elizabeth II, eran francomasones profesos de alto grado. La reina Elizabeth II, madre de Carlos, no solo fue la gran patrona de la francomasonería, sino que también presidió la Orden de la Jarretería, el órgano superior de los francomasones en todo el mundo. Desde 2022, el rey Carlos III preside la Orden de la Jarretera. Esta orden controla el resto de la francomasonería a través de las grandes logias de Inglaterra y las utiliza para infiltrarse en todos los aspectos de la sociedad. Como distinción especial, el rey también puede denominar caballeros a civiles y militares que lo merezcan. La corona británica también utiliza a estos caballeros de la corona como agentes que juran lealtad a la casa de Windsor y reciben a cambio poder y riqueza. Entre los caballeros de la corona británica figuran los miembros de la casa británica de Rothschild, el expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, Bill Gates, el expresidente de la Fed Alan Greenspan, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el empresario y político de los Estados Unidos Michael Bloomberg, el director de cine Steven Spielberg, el general del ejército de los Estados Unidos Wesley Clark, el expresentador pedófilo de la BBC Jimmy Savile. Sus estrechos vínculos con los círculos ricos de la francomasonería y su papel de liderazgo en el Gran Reinicio, cuyo objetivo es que la gente no posea nada, lo demuestran. El rey Carlos no puede estar velando por el bien del pueblo. Tercero, rey Carlos III y sus escándalos financieros. Aunque los miembros de la familia real tienen prohibido aceptar dinero en efectivo por las normas sobre la política de donaciones reales, Carlos ha participado en numerosos asuntos de dinero en efectivo. En junio de 2022 aceptó una maleta llena de 1 millón de euros de un sheik multimillonario qatarí. Nunca debería haber aceptado el dinero, aunque supuestamente estaba destinado a una organización benéfica. En total, dicen que Carlos había recibido 3 millones de euros en efectivo para la Fundación Benéfica Príncipe de Gales del controvertido jeque Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primer ministro de Qatar, entre 2011 y 2015. Lo extraño es que parte del dinero estaba escondido en bolsas de la compra. También se hacía referencia al sheik como el hombre que compró Londres. Ya en 2013, Carlos había aceptado una donación de 1 millón de libras esterlinas, unos 1,19 millones de euros, de los hermanastros de Osama Bin Laden en contra del consejo de sus asesores. Michael Fawcett, íntimo confidente de Carlos, tuvo que dimitir como director ejecutivo de su Fundación Príncipe tras un escándalo de dinero por honores. Tras donar dinero, Fawcett prometió ayudar a un empresario saudí a obtener tanto la ciudadanía británica como el título de caballero.
Esos ejemplos muestran de forma impresionante lo imprudente que es Carlos con las donaciones de dinero. Obviamente no es digno de confianza. Cuarto, Rey Carlos III y la misteriosa muerte de Diana. Primero, las previas adivinanzas de la princesa Diana. El 28 de agosto de 1996, el matrimonio de Carlos y Diana se divorció oficialmente. Aproximadamente un año después, el 31 de agosto de 1997, Diana falleció a consecuencia de un accidente de tráfico en París. Muy notables son las siguientes declaraciones de Diana. Si me pasa algo malo, pueden estar seguros de que el príncipe Felipe, con la ayuda del servicio secreto, es el culpable. 10 meses antes de su muerte, Diana entrega una carta manuscrita a su mayordomo Paul Burrell, publicada por el Daily Mirror en 2003. En ella escribió: "Esta fase de mi vida es la más peligrosa. Mi marido planea un accidente con mi coche". Ya en octubre de 1995, Diana confió en su abogado Víctor Mishcon y le reveló que Carlos planeaba matarla mediante un accidente de coche concertado. Las notas se conocieron como la nota Mishcon. Segundo, graves incoherencias en el lugar del accidente. El médico de urgencias Dr. Frédéric Mailliez se encontraba casualmente en las inmediaciones y llegó 2 minutos después del accidente, a las 12:25 medianoche. Sin embargo, en su ambulancia de urgencias no había suficiente equipo médico. Llamó a los bomberos y lo dirigió a un falso lugar del accidente. Más tarde hizo muchas declaraciones contradictorias. Cuando llegaron los bomberos, abandonó rápidamente el lugar del accidente. La ambulancia médica no llegó hasta las 12:40 y tardó 12 minutos en recorrer 2,3 kilómetros. Esto corresponde a una velocidad media de unos 17 kilómetros por hora. Los médicos de socorro cometieron errores inexplicables. La princesa Diana solo llegó al hospital a las 2:06 de la madrugada, aproximadamente 1 hora y media más tarde. Extrañamente, la ambulancia no se dirigió al hospital más cercano y solo viajó a una velocidad media de unos 17 kilómetros por hora. Inexplicablemente, volvió a detenerse durante 5 minutos, 500 metros antes de llegar a su objetivo. Poco después de llegar, Diana murió en el hospital. El Dr. Michael Bate, director de patología forense de la Policía del Estado de Nueva York, dijo: "Con este tipo de lesiones, el tiempo es esencial. En los Estados Unidos, el retraso en llevarla al hospital sería una grave negligencia. No hay excusa para ello". John Morgan ha estudiado a fondo la muerte de Diana y escribió el libro The Paris-London Connection. Para él solo hay una conclusión. Diana fue asesinada por una operación de los servicios secretos. Esto plantea la grave cuestión: ¿será coronado rey un asesino a sueldo el 6 de mayo de 2023? Quinto, Rey Carlos III y las conexiones pedófilas de la familia del rey. Primero, la amistad de Carlos con el peor criminal sexual británico. El expresentador de la BBC, Jimmy Savile, fallecido en 2011, fue el peor delincuente sexual de la historia del país, según Scotland Yard. Las investigaciones policiales sobre abusos sexuales a menores comenzaron ya en 1961. Investigaciones posteriores revelaron que había abusado de al menos 500 niñas y niños, algunos de tan solo 2 años, a lo largo de 40 años. El número de casos no denunciados es probablemente mucho mayor. Peter Watt, director de la Organización Benéfica Británica para la Protección de la Infancia, NSPCC, dijo: "Estamos confrontados con alguien que nunca desaprovechó la oportunidad de encontrar víctimas vulnerables y abusar de ellas". La princesa Diana tomaba a Savile por loco y exteriorizó a una amiga que ni siquiera ella podía hacer nada ante el hecho de que accediera con mucha frecuencia a la casa real. ¿Cómo es posible que Carlos llamara a este pedófilo su mejor amigo, mantuviera una relación muy estrecha con él e incluso lo incluyera en la lista de posibles padrinos de su hijo Harry? La reina remató el increíble escándalo nombrando a Savile caballero de la corona. En vista de los repetidos interrogatorios de la policía por abusos de menores, es completamente absurdo que Carlos o la reina no supieran de la doble vida de Savile. La cadena de televisión BBC también encubrió las prácticas de Savile e impidió la emisión de un reportaje de investigación en diciembre de 2011.
Después de que el escándalo en torno al exmoderador de la BBC se hiciera público, otras personalidades de alto rango, por ejemplo, el ex primer ministro Edward Heath y el ex ministro del Interior Leon Brittan, como en un efecto dominó, también cayeron bajo serias sospechas de abusos de menores. Esto sugiere que Saville procuraba niños a ricos, famosos y políticos, incluida posiblemente la propia familia real. Esto también explicaría cómo pudo funcionar su disoluto estilo de vida. A pesar de las intensas investigaciones, todavía no se ha encontrado ningún informe que demuestre que el rey Carlos III hubiera condenado sin concesiones las prácticas sexuales aborrecibles de Saville, ahora reveladas, y se hubiera distanciado de Saville. Segundo, Carlos III apoyó al obispo pedófilo Peter Ball. Carlos también era amigo íntimo del obispo pedófilo Peter Ball, que abusó de adolescentes y jóvenes durante 30 años. Cuando Ball fue acusado y detenido por primera vez en 1992, Carlos utilizó su influencia para protegerle. Con la ayuda de Carlos fue puesto en libertad y pudo así continuar con sus delitos de abusos durante muchos años más. Finalmente, Ball no pudo ser condenado legalmente por abusos, violación y tortura hasta 2015. Carlos fue así cómplice de las víctimas de abusos, ya que Ball se sintió intocable gracias a la intercesión de Carlos y continuó con los horribles crímenes sin control después de 1992. Ball fue incluso invitado de honor en la boda de Carlos y Camila en 2005. Tercero, la familia del rey y el círculo de pedófilos de Jeffrey Epstein. Prince Andrew, el hermano de Carlos, estuvo asociado a la red de tráfico sexual de pedófilos del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, debido a su larga amistad con este último. Este intermediaba a menores, sobre todo para gente famosa. Según el Daily Mail, Epstein también habría conseguido para Andrew a Virginia Giuffre, de los Estados Unidos, menor de edad en ese entonces. Se habrían encontrado en la isla pedófila de Epstein en el Caribe. Giuffre reprocha al príncipe de haber abusado sexualmente de ella en varias ocasiones. Solo pudo comprar su salida del escándalo de abusos con millones de Carlos y la reina. El presunto suicidio de Epstein poco antes de un nuevo proceso del tribunal plantea muchas cuestiones. Epstein instalaba cámaras ocultas en sus fincas para grabar los delitos de famosos con chicas menores de edad y así chantajearlos. Lo llamativo es que en este caso se observa el mismo patrón que muestra la red de pedofilia de Jimmy Savile. Numerosos altos personajes públicos están claramente enredados en el pantano de la pedofilia. Esto les hace susceptibles al chantaje. Bajo esta presión, encubren a los cárteles del crimen sexual en virtud de su elevada posición social. Estos organizan niños para abusar de ellos a gran escala. Esto implica también por qué, según las estadísticas oficiales, miles de niños son dados por desaparecidos cada año y nunca vuelven a aparecer. Según las investigaciones del publicista británico David Icke, muchos de estos niños son asesinados después de haber sufrido abusos para que las altas figuras no sean expuestas como culpables y los cárteles del crimen sexual tampoco salgan a la luz. Carlos y la familia real mantuvieron las relaciones más estrechas durante muchos años con los criminales más graves que violaban, torturaban y abusaban de menores inocentes. La necesaria pregunta que hay que hacerse ahora no es si la realeza era tan ingenua que ni siquiera se dio cuenta, sino, ¿estaban Carlos o la familia real directamente implicados en estos horribles crímenes? Venerados espectadores, el expediente sobre el rey Carlos III documenta una imagen completamente distinta de la presentada por los medios de comunicación. Estos transmiten a millones de telespectadores en todo el mundo, por así decirlo, la ilusión de un mundo real ilusorio a través de una coronación pomposamente escenificada y desvanecen la realidad tras los muros de los magníficos palacios. ¿Cómo es posible que un simpatizante de la pedofilia y asesino a sueldo en potencia sea coronado rey y no haya ningún grito de protesta? Por lo tanto, ayudad a dar a conocer de todas las formas posibles el espeluznante trasfondo del ultrasecreto expediente Carlos III. Informad al mayor número posible de vuestros conocidos por correo electrónico o WhatsApp. Publicad el video en Facebook o subid parte de este video a TikTok.